de dar a luz, para ayudar a dar a luz, y se decía que ella era los encargados de recibir una nueva vida. Bueno, Sócrates se basó en esto, en su técnica de la mayéutica, diciendo que era similar, pero él decía que era la misma técnica para recibir una nueva idea, que se basaba en estas preguntas, era ayudar a la depuración de problemas en la cabeza de la persona para que ésta así llegara a la resolución. Que también decía que la respuesta siempre está dentro de cada quien. Y le voy a hablar de las economías de los padres anónimos. Esto lo investigó Michelin Enríquez. Decía que encontró casos clínicos de padres con hijos en la etapa de la niñez, en los cuales los padres implicaban en los niños el delirio, haciéndolos aliados y cómplices de los mismos, haciendo que por la fuerza tuvieran contenidos psíquicos desplacenteros entre los infantes. También decía así, cuando los padres decían que el tener un hijo era como una amenaza para ellos, provocándoles un deseo de muerte, y por lo general pues no tenían descendencia. Decía que el niño quedaba atrapado en una posición identificadora que lo fijaba por causa de la locura parental, aunque tal vez podía ser pasajera, pero pues igual podía ser que quedara con esta problemática. Estas personas pueden presentar algo que se le conoce como megalomanía, que es un estado psicopatológico caracterizado por delirios de grandeza, poder y omnipotencia, y se asocia con una observación a convulsiones y tener el control, que como dice puede ser de poder o sumisión, que es narcisismo. Decía que el progenitor dejaba ver al niño que el problema no era un motivo por el cual no era como por entender la angustia ni el sufrimiento psíquico, y tampoco no se le puede atribuir como que a la pérdida de un familiar o algo así. También decía que se ligaba con una persecución con voluntad de hacer el mal a las personas. Le considera un carácter desrealizante, destructor y psicotizante, imponiéndole al niño un sentido del origen del sufrimiento destinado a un perseguidor responsable de los males. Estas personas, como ya les había mencionado, pues la descendencia pues para ellos es una amenaza, y tienden a ser rechazados pues en la escuela. Estas personas decían que temen volverse locos, pero presentan una demanda de ayuda psíquica. Su sintomatología puede ser poliforme, conflicto identificatorio, encontrando una salida parcial de huida, apatía, depresión del vaso, muy bien, enfermedad somática y todas las formas de pasividad letal, no sexuales crónicas. En el deseo generacional, habla sobre la crisis multidimensional que afecta a los fundamentos y la modernidad de la vida. Esto lo investigó Karen, que decía que ha destacado los objetos de transmisiones que están marcados por lo negativo. En esto decía que era como cuando las familias siempre, como la drogadicción y el alcoholismo y todas esas cosas, las transmiten, aunque esas personas tal vez dicen, bueno, pues porque no lo tengo, pero es más bien porque ya lo están transmitiendo en generaciones. También dice que puede, que también se transmiten los ideales y mecanismos de defensa y dudas y certezas. En el análisis de la familia, las representaciones familiares se organizan, entre otras cosas, la elección
de objeto para la conformación de la pareja. Es decir, que juntan las ideas de cada familia. Entonces existen los objetos ancestrales, como ancestros muertos, jóvenes, nacimientos ilegítimos, abandonos infantiles y la delincuencia, locura y después heroica. Plantea que no solo se tiene que recurrir a la teoría de la psicosis y la eficacia simbólica, sino la integración de ciertas manifestaciones culturales, como son el predominio de estímulos simultáneos, desmesurados, la especulación económica, la frecuencia de simulacro, la banalización de la creatividad, el contagio de instrucciones emocionales y la disposición al fanatismo. Y la no diferenciación estructural intrafamiliar decía que deja a sus integrantes ante el riesgo de la invasión de los procesos tóxicos, como ya les había dicho, porque eran las adicciones, las afecciones psicorreumáticas, la epilepsia y entre otras cosas. Yo les voy a dar un curso de la terapia psicoanalítica. Veía distintas fechas y lo que va sucediendo pues en estas fechas. En el método psicoanalítico freudiano, Freud escribe detallamente por primera vez el procedimiento que va a constituir a la hipnosis, que viene siendo la asociación libre. Al abandonar la hipnosis, Freud mantuvo la posición consciente de los pacientes y a la vez tomaba asiento detrás de ellos, pues como ya sabemos, subyaciéndose así en sus partes visuales. Como tarea del método psicoanalítico, Freud estableció la superación de la amnesia, la disolución de las depresiones y hacer consciente lo inconsciente. Sobre psicoterapia, en 1905, Freud sugería así que la hipnosis trabajaba por vía de la imposición de ideas, sin interesarse en más cosas como son la patogenia ni por el significado de los síntomas neuróticos que el paciente tenía. En observaciones sobre un caso de neurosis obsesiva en 1909, pues Freud insinuó que la cura se inicia con la comunicación de las reglas fundamentales de la solución libre. Decía también que el analista debe reconocer como justificado un afecto, aunque este no se encuentre ligado a un contenido falso. Entonces el paciente decía ahí. También decía que la interpretación ha de proceder paso a paso, a la vez que expresa la tesis de que es imposible vencer a alguien in absentia. Quiero que en la obra freudiana generalmente hace referencia a la transferencia, pero que en este contexto a una alusión a la neurosis infantil. También describía el fenómeno del beneficio secundario de la enfermedad, aunque aquí no se utilizaba un concepto en general. En 1910, sobre las posibilidades futuras de la terapia psicoanalítica, Freud introdujo el concepto de contratransferencia. Sus referencias explícitas ante este fenómeno son escasas, lo cual es un hecho sorprendente en virtud del importante progreso técnico que se atribuye a su descubrimiento y a su conceptuación. Aquí decía que en realidad el concepto había sido formulado por un escrito en correspondencia con Jung, un año antes de su primera aparición en el ensayo publicado. Un año más tarde, en 1910, sobre las posibilidades futuras de la terapia psicoanalítica, Freud introdujo un concepto de contratransferencia. No sé si ya lo dije. Falta uno. En 1911, sobre las posibilidades futuras, afirmó que la contratransferencia se desarrolló a partir del impulso que el paciente ejerció en el analista, mismo que a su vez actuó en el inconsciente del medio.
Y por último, concluyó que el analista tendrá que reconocer que el enamoramiento del paciente es provocado por la situación analítica y no puede ser atribuido a las cualidades especiales de la persona. Y decía que la cura se lleva a cabo en la ciencia. Y ya.